Muy buenas, chavales, y bienvenidos otra semana más a un nuevo vídeo de Press. Otro nuevo vídeo sobre las novedades de Predecessor. Esta vez, y con tan solo una semana de diferencia desde la publicación de la imagen de la offlane, nos muestran, nos desvelan y nos sorprenden con un enorme y larguísimo tráiler sobre la entrada de la jungla. No es verdad, Press. Son tan solo 3 segundos. Pero oye, ¿y qué 2 segundos? Como sabéis, 2 segundos de vídeo tienen un montón de frames por segundo. Suponiendo un mínimo de 60 frames por segundo, tenemos un total de 120 imágenes que analizar. Esto es un más 120% más de contenido que en el último anuncio. Bien. Empecemos para no demorarnos mucho porque en realidad no nos muestran demasiado en este tráiler. Pero no obstante, ya está aquí el Tito Press para sacarle jugo, para sacarle la chicha a este tease y para comentar y hipearme con todos vosotros. Oh grandes amantes de Paragon, mi pequeña familia. Me gustaría empezar con algo que seguramente muchos de vosotros ya lo hayáis visto, pero estoy seguro que otros tantos no os habréis dado cuenta. Estoy hablando del sutil pero increíblemente bien hecho que está la animación y el cambio de animación que tiene Caimera cuando baja las escaleras y cuando va en una superficie plana. ¿Os habéis fijado? Mirad ese cambio mínimo pero espectacular que tiene la animación de Caimera mientras baja por las escaleras y llega a la jungla. Estos pequeños detalles, esto es lo que diferencia un juego medio de un juego que quiere llegar lejos y coronarse como el rey de los MOBAs en la nueva era. Fijaos si los de Omeda están cuidando tanto los detalles que la simple animación de los héroes bajando las escaleras versus el caminar en una superficie plana hace que se modifique la animación. Si en un juego que aún no ha salido ni en Early Access ya están cuidando este tipo de detalles, imaginaos cómo será el resto del juego. Las animaciones principales de las habilidades, la interfaz del juego, el menú... Mejor paro, porque si no voy a tener un orgasmo predecesivo. Y todavía no es el momento. Pero creedme, ya llegará, ya. Bien, habiendo visto esto, que me parece un detalle brutal, pasemos al principal motivo del anuncio que incluso ellos comentan, el sonido ambiente. Voy a callar mi dulce voz durante unos segundos para que podamos escucharlo bien. Así que, cerrad los ojos y dejaos llevar por la naturaleza. Ese momento que entras en la jungla y de repente empieza a sonar así de agradable e inmersivo el efecto sonoro, la naturaleza, los pajaritos. Me parece brutal. Además, si os fijáis bien, se escuchan espectacularmente bien los pasos de Caimera, otro detalle importante que ayuda a la inmersión. Y es que uno de los apartados más importantes que tiene un videojuego y que más te hace meterte en él, aunque muchas veces no seamos conscientes, es el apartado de los efectos de sonido, la música y el sonido ambiente. Un juego puede variar mucho con un aspecto sonoro de 10 o con un aspecto sonoro mediocre. Es que incluso pueden parecer hasta juegos diferentes. Paragon era un referente en cuanto a aspectos sonoros, porque estaba realmente brutal. Un simple ejemplo. ¿Recordáis el gusto que daba eliminar a alguien con la ultimate de Bélica? O el simple announcer de Paragon con sus ¿verdad que te llenaba? ¿Verdad que te hacía meterte en el videojuego? Pues estoy seguro que Omeda Studios lo sabe y está trabajando el efecto sonoro de una manera muy cuidada, no me cabe la menor duda. Pasemos ahora a intentar deducir o detectar particularidades de la jungla o, al menos, a esbozar mínimamente cómo me imagino que será. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría destacar el icono que tiene el bufo rojo, o lo que deduzco que es el bufo rojo. Vamos, más que nada porque es un bufo y es rojo. ¿Lo veis bien? Esperad, mejor acerco un poco la cámara. Voy a hacer zoom. ¿Así mejor?
¿No? A ver, igual ahora si pongo el zoom por 100... ¡Ahora sí! ¡Suscríbete, hombre! Nah, fijémonos bien. El icono que aparece sobre su cabeza entiendo y deduzco que no es más que el típico icono indicándote que en esa ubicación está el bufo rojo, y que entiendo que se irá rellenando de color, tal y como pasaba en el alfa, lo cual te indicaba visualmente el tiempo que falta hasta que volviera a salir. Analicemos pues el vídeo y con ello la poca jungla que podemos ver. Realmente nos puede recordar inicialmente a la parte derecha de la jungla de Monolito. Y digo inicialmente porque tal y como aparece aquí, lo primero que veías al entrar era el bufo verde, en una especie de tarima elevada, tal y como podemos ver también en Predecessor. No obstante, en este último vemos que el espacio es mucho más grande y amplio, por lo que la sensación de claustrofobia que nos transmitía la jungla de Paragon desaparece completamente. En esta jungla, la sensación inicial es de amplitud, libertad y de bastante espacio. Otra cosa a comentar de esta perspectiva, y no sé si os habréis dado cuenta, es que el ángulo de la cámara, ojo, el ángulo de la cámara parece estar ligeramente más abajo de lo normal, es decir, no tan encima del personaje. Y las sospechas se cumplen, amigos. Efectivamente, así es, y además está confirmado por uno de los fundadores de Predecessor, el tal conocido Ergesace, el cual comenta que la cámara ha sido bajada levemente en este vídeo con el fin de esconder algunas partes del mapa, las cuales aún no queremos mostrar. Por lo tanto, si lo que han querido ha sido bajar el ángulo de la cámara para no mostrarnos algo, implica que nos han querido esconder cosas de la jungla que si la cámara hubiera estado más elevada, es decir, en su punto natural, se hubieran visto. Y en 2 segundos solo hay 2 sitios en este vídeo donde se podrían haber visto cosas, que son aquí y aquí. Chavales, como podéis ver, este mapa va a tener bastante verticalidad y el hecho de no poder ver nada más allá del bufo rojo en esta imagen es debido a que las partes derecha e izquierda de la jungla están bastante por debajo que el punto en donde se encuentra actualmente Caimera, y ya por lógica natural, la parte trasera del bufo rojo también estará bastante por debajo. Por lo tanto, deducimos una gran verticalidad, pero que de momento no nos quieren mostrar debido a esa pequeña modificación de la cámara en el vídeo. Continuemos con el análisis de la jungla y lo poco que se ve de ella. Ahora hablaré de cómo creo que está formada con lo poco que se ve. Nada más llegar a la jungla, vemos una bifurcación y se ven claramente un camino hacia la derecha y otro hacia la izquierda. En la parte de la izquierda podemos ver también una segunda bifurcación, la cual no se aprecia demasiado debido a esa maldita modificación de la cámara. Pero ahí está, estoy seguro. Entre esa bifurcación existe un muro, el cual es muy probable que por la parte de atrás haya un campamento de minions, y en el que se pueda acceder por ambos lados. Lamentablemente, es muy difícil deducir qué más podremos encontrar en esa parte de la jungla. Lo que sí que podemos ver es que probablemente la bajada sea bastante pronunciada, ya que si os fijáis, encima del muro existe una especie de maceta con un árbol. Suponiendo que sigue la misma lógica que los árboles que hay en las 2 columnas del bufo rojo, la altura del muro de la parte izquierda debe ser aproximadamente de la misma altura que la columna que sostiene los árboles del bufo rojo. Lo que para que midan aproximadamente lo mismo de altura, la verticalidad en esta parte de la jungla tiene que ser bastante importante. Y ya, para finalizar esta parte de la jungla, deducimos también que si seguimos por la bifurcación de la izquierda, llegaríamos en algún momento a la línea de mid lane. ¿Recordáis? Allá en aquella imagen donde aparecía Gideon en el primer teaser que nos mostraron. Por lo que es muy probable que esta entrada de la línea de medio se comunique con esta parte de la jungla. Bien, pasemos ahora a la parte derecha de la jungla. Aquí también vemos destacable la verticalidad. Claramente vemos como el camino prácticamente desaparece y lo más probable sea a causa del desnivel que nos encontramos por esta zona. Si pasamos el vídeo lentamente, podemos detectar una estructura de la jungla que la corta por la mitad y seguramente ayudará a que se sienta un poco más laberíntica que el patio de colegio que tenía la jungla de Monolito en el antiguo Paragon. Como podéis ver aquí, existe una estructura con un árbol también en la parte superior, lo cual nos indica el inicio probablemente de un muro que no sabemos hacia dónde llevará. Lo que sí se puede deducir es que existe otra estructura al otro lado, por lo que podríamos hacernos una idea de cómo va a ser más o menos la jungla por esa parte. Es probable que exista un paso o un camino
que lleve en dirección hacia la salida de la jungla en offlane. Porque recordemos que a la derecha tenemos la offlane. Sí, amigos, aquella imagen que nos mostraron donde aparecía Drongo y que también realicé un análisis exhaustivo en mi anterior vídeo. Os lo dejo aquí arriba para los despistados. ¿Recordáis esa columna con ese árbol? Pues es bastante probable que coincida con esta columna, con este árbol que aparece dentro de la jungla en esta imagen. ¿No creéis? Igual no lo es, pero tiene bastante relación y lógica. Además, como añadido, podemos detectar a lo lejos la típica bola azul con el pincho de los assets del lado de amanecer del mapa de Monolito. Esta es la típica estructura que se utilizaba en Monolito y se utiliza en Predecessor para indicar una entrada o salida de la jungla, tal y como podemos ver en estas imágenes. Por lo tanto, amigos, lo más probable es que eso de ahí indique una de las siguientes dos cosas. O es la entrada a la jungla que hay previa a la T1 de esta imagen, o es la entrada o salida a la jungla que deducimos que habrá en medio de las dos torres tier 1 de la línea de off. Sinceramente no sabemos cuál será, lo que sí está claro es que nos indica que hay una entrada a dicha jungla. Además, para acabar de confirmar la teoría, a lo lejos también vemos la enorme estructura de los assets de Monolito, estructura la cual se ve claramente en la imagen de Drongo, por lo que aún refuerza más esta teoría. Y ya, para finalizar, sacaré mis dotes maestras como dibujante del Paint y os dibujaré a vista de pájaro cómo me imagino que será todo esto que hemos estado comentando en el vídeo. Muy bien, chavales, acabamos este vídeo comentando el nivel gráfico del juego, las luces, el realismo, las sombras, la ambientación. Señores, ya no estamos hablando de un juego de una empresa pequeña. Este nivel de calidad es digno de una compañía cuádruple A. Felicidades al creador principal del mapa y mención especial a Fringe y a todo su equipo por el inmenso trabajo que hay detrás de todo esto. Espero poder agradecerle este enorme trabajo matándolo unas cuantas veces dentro del juego. Y eso ha sido todo, chavales, no os perdáis ni una sola información sobre Predecessor en este vuestro canal de Paragon. Y como siempre, ya sabéis, un saludo y a cascarla, chavales. Adiós.